la oposición está muy desdibujada, la verdad se ve muy mal. Y luego, como estrategia de redes, pues agarran a lanzar este tipo de hashtags, ¿no? O este tipo de memes de que Claudia se parece a Lin May y que esto, y que llegan al punto que en donde se centra a final de cuentas el debate público, que es la violencia estética, ¿no? Y que realmente te pones a ver, yo me puse a ver tantito los hashtags violentísimos. O sea, de terror los comentarios que llegas a ver en contra de Claudia Sheinbaum. Yo vi unos memes que no sabía si reír o escandalizarte de lo agresivos y luego contra la presidenta. Es cuando dices, bueno, en México hay bastantes libertades, ¿no? Porque mira que de esa forma hacer sátira de la jefa de Estado, a mí me parece muy escandalizante. A mí me da la impresión de que la oposición en México muy corriente, ¿no? O sea, no entienden, siguen con este discurso clasista, racista, eh, muy discriminatorio en contra de la mayoría, ¿no? Y la invisibilización hacia ella es el títere de López Obrador, como si ella, ninguna de sus créditos y sus cartas credenciales, su doctorado en cuestiones ambientales, su extraordinaria gestión como jefa de gobierno, como si eso no contara. Esto es Punto Medio. ¡Vámonos! Bienvenidas y bienvenidos a Punto Medio, un espacio democrático en donde convergen todas las ideas y sobre todo se debaten, el Aleph de los podcasts. Mi nombre es Jesús Leiva y en esta ocasión me toca ser el presentador de esta gran emisión en la que platicaremos de un tema que involucra tres temas centrales en Punto Medio: la guerra cultural, la política y también el chismecito que tanto nos gusta. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Pepe? ¿Cómo Sí, estás, sí, hermano? claro, claro, claro. Muy bien, hermano. Pues mira, las redes sociales han expuesto una supuesta violencia estética que está sufriendo la presidenta Claudia Sheinbaum, perpetrada, según algunas declaraciones, por la derecha mexicana, incluso con un hashtag en Twitter que es el Botox del bienestar, haciendo alusión a que Claudia Sheinbaum se inyectó Botox. Pues bueno, es un tema que quizá poco importaría si fuera hombre o no. Cuéntame, ¿cómo estás, Pepe? ¿Y qué opinas de la situación? Pues encantado de la vida, como cada 8 días, sacando el cañón para hacer este episodio, muy a gusto. Eh, Reiterando, chicos, por ahí, si hay algún comunicador, estamos buscando conductor que sustituya a Jesús, Adiós. porque es maleta, es ¡Qué maleta. largo! Y pues bueno, encantado de la vida. Y me decías de qué, del bienestar. El Botox del bienestar, hermano. El Botox, esto que están criticando Pues a Claudia. de repente se puso muy de moda el Botox a todos los niveles, ¿no? Hasta Lito Moreno, ya ves que se pone, se pone Botox, ¿no? Hombres, mujeres, es algo muy, muy, si me permites, ya como para empezar, me llama mucho la atención el tema del Botox porque te hace la cara, o sea, como que te da firmeza, ¿no? ¿Cuál es la Ujú. función del Botox? ¿Tú sabes exactamente? Según lo que he entendido, es que no elimina, sino que retrasa el proceso de las arrugas. Yo he visto que te da como que te levanta un poquito Firmeza, la cara, ¿no? Ujú. ajá, y te levanta. Y entonces a mí me da mucha risa porque ahora la gente se lo pone y todos se ven iguales. Toda la gente que se pone Botox se ve así medio como estilo ligeramente Lin May, si se lo ponen bien, pero se les nota y luego, pues, con Botox te pones, sobre todo las mujeres, ¿no? Ácido hialurónico y se ponen, ya sabes, los labios o sea, pues carnosos, ¿no? Sexuales, eh, Cachondones. ajá, cachondones, que están muy de moda hoy día. Y entonces ahora todas las mujeres las ves con su pinche, o sea, con sus pómulos así como acá,
la boca sí, cabrón. Y bueno, pues esperemos que no veamos a la presidenta también con su hialurónico, ¿no? Pues todo Ya podría pasar. O sea, según lo que se comenta en Twitter, pues abuchonada, ¿no? se ve, se nota, ¿no? O sea, pero pues creo que más allá del tema de que si lo haya puesto o no, es el asunto de inicio, como que esta campaña a desviar un poquito la conversación hacia allá. Y después, pues el tema de que algunos mencionan que por ser mujer es por lo que se está hablando de esto. O sea, que si esto fuera un cabrón, pues no se hablaría. Así, de Alito, Pues, pues pues, poco se ha pues, dicho, ¿no? pues mira, yo por ser mujer voy a decir algo muy a título. Quedó muy bien Claudia, ¿eh? Hoy estuve viendo la mañanera de hoy, precisamente dije, no, pues voy a hacer el episodio, vamos a hablar de esto, pues voy a ver cómo va, ¿no? Cómo van los resultados. No, se ve excelente, ¿eh? Le sentó muy bien, claro. El tema del escándalo fue porque al siguiente día, yo creo que se equivocaron, ¿no? En la estrategia de redes debieron decir, no, pues presentó un detalle respiratorio, estomacal, una pequeña infección y no puede venir a la mañanera. La guardan 2, 3 días y ya sale y se ve más discreta, pero al otro día ella que es una persona que aparte eh, de una persona muy brillante, también se ve que es muy disciplinada, ¿no? Muy psicorrígida la presidenta. Entonces, al otro día ahí estaba cumpliendo con su conferencia de prensa, toda hinchada la pobre como papa. Sí, la verdad sí parecía Lin May. O sea, y ahí viene justamente todo el tema de escándalo que se trata en las redes de hacer mil temas de memes y esto de el Botox del bienestar y demás, pero yo lo que sí cabría resaltar de esto es que quedó muy bien la presidenta, se ve muy guapa, se ve que está en una etapa como que rejuveneciéndose. Y mira, Contrario a lo que le pasa a los presidentes, ¿eh? Normalmente en sí, cuanto asumen el poder, van para abajo. sí, ella en sus tiempos de secretaria del medio ambiente, la recuerdo perfecto, con un look de cebollón al estilo Hugo Sánchez, nada más le faltaba hacerle así. ¡Ah! Terrorífico. El, este, un peinadazo que se hacía increíble la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, ella era como muy republicana en ese sentido, ¿no? Muy hippie, muy de austera totalmente, una gente de escuela izquierdista en su estilo, tipo como también Fernández Noroña, que le pasa mucho a los de la izquierda, ¿no? Que una vez que conocen las mieles de la del El privilegio y privilegio de los buenos estético. vinos y las mujeres bellas y no van a terminar como Sandra Cuevas, ¿no? Muchos terminan como Alito, Sandra Cuevas, les fascina, ¿no? A los políticos. Laida Sansores, ¿no? Parece que se ha hecho cosa y media ya, en fin, ¿no? Entonces, pero le quedó muy bien a la doctora, se ve muy bien y está como en una etapa de su vida como de rejuveneciendo. La verdad se ve padre que esté así dándose vida. A mí me gusta, o sea, yo creo que la belleza es un valor importante de la sociedad global, de la sociedad, un valor occidental, ya lo hemos platicado, tenemos Completamente. ahí unos episodios como el de la gordofobia, si lo puedes poner, en donde yo he descrito que ampliamente cómo la belleza es un valor occidental desde los tiempos de la Grecia, de la Roma, ¿no? De el David de Miguel Ángel. Y entonces a mí me parece muy bien que como jefa de Estado aparte de que es una mujer preparada, brillante, que está ejerciendo el poder, también esté dándose este, un Shineadita. refresh de imagen, ¿no? Sí, pues es que en realidad, o sea, este tipo de cosas creo que ya deberían de tomarse como más a la ligera, ¿no? O sea, el de decir, pues caray, me estoy poniendo este tratamiento, estoy acá. Lo que como que arde un poco en las entrañas de la izquierda morenista es justamente el por qué me estás hablando de esto, si esta persona, pues
tiene un cargo que mucho mayor y mucho más preponderante que cualquier procedimiento estético que se pueda hacer, ¿no? Pues sí, claro, ¿no? O sea, a final de cuentas, sí, a la izquierda le taladra mucho de que hay como que muchos en la agenda y la opinión pública se va hacia lo fácil, hacia lo morboso, pero eso ya no es un asunto, pues puede ser un asunto de estrategia de marketing de la oposición, que por cierto, la oposición sigue siendo muy corriente, más allá de que está muy desdibujada y parece que no hay oposición, que la oposición está surgiendo entre el propio partido de Morena, o sea, el interior, Ujú. ellos son gobierno y a la vez ahí mismos están contrapeso, ¿no? Con, Confrontando. confrontando bastante en Ujú. un propio balance. La oposición está muy desdibujada, la verdad se ve muy mal. Y luego, como estrategia de redes, pues agarran a lanzar este tipo de hashtags, ¿no? O este tipo de memes de que Claudia se parece a Lin May y que esto, y que llegan al punto que en donde se centra a final de cuentas el debate público, que es la violencia estética, ¿no? Y que realmente te pones a ver, yo me puse a ver tantito los hashtags violentísimos. O sea, de terror los comentarios que llegas a ver en contra de Claudia Sheinbaum no la bajan de la criada, la sirvienta. Mira, es que el porfirismo tiene esto de ser una oposición muy clasista, ¿no? Sí. La base opositora a la transformación que es el conservadurismo mexicano, más bien tipo porfirista, pinochetista, este, eh, son demasiado clasistas, ¿no? La sirvienta, miran ya, o sea, cualquier tipo de comentario, yo vi unos memes que no sabía si reír o escandalizarte de lo agresivos y luego contra la presidenta. Es cuando dices, bueno, en México hay bastantes libertades, ¿no? Porque mira que de esa forma hacer sátira de la jefa de Estado, a mí me parece muy escandalizante, ¿eh? Yo creo que, eh, eh, pues no sé si se debería ser sancionado, pero sí llamar por lo menos es que es mucho a la gente de los estrategas, los líderes de los bots de la oposición, pues no sé qué tipo de cargos se les puedan poner, porque es demasiado, ellos deben de ser los responsables de la ola de violencia estética, a final de cuentas, ¿no? A ver, es que si te fijas, se vuelve tan agresivo el volumen de ataques, ¿sí? Que el autor intelectual puede ser un delincuente, ¿no? Un Sí. violentador de género, y entonces yo creo que el Estado puede perseguir, porque esto no se debe de permitir, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo más que una censura, yo creo que el jefe de Estado sí es. Acuérdate de Macron recientemente, que está en un asunto ahí público, caminando en las calles en París, y se acercó un chavalo y le dijo, Manu, que no sé qué, y le lo intenta de y voltea al presidente francés y le dice, soy el señor presidente, soy el jefe de Estado, ¿cómo me hablas así? ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, poniéndole una reprimenda al muchacho, porque pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Que Ujú. así, hay esas campañas de violencia contra ninguna mujer, pero menos si es la jefa de Estado. Por otro lado, he visto como comentarios que desestiman este tipo de memes y de toda campaña, diciendo que a final de cuentas en México existe una tradición, y que sí le existe, de tirar y de hacer mucha sátira y mucha burla del jefe de Estado. Pero ¿cuándo habíamos visto antes de Andrés Manuel, la verdad, que fueran temas de discriminación, que fueran temas de clasismo, que fueran temas de género en este caso? O sea, inclusive, eso es lo que a mí me llama la atención, que esto empezó a nacer a partir de que la izquierda subió al poder. O sea, este tema ya de meterte un poquito en, más allá de, por ejemplo, en las mamadas que decía Peña Nieto,
o el tema de que era muy borracho este Felipe Calderón, o tonterías que decía Fox también. Aquí no estamos hablando de tonterías que dicen ellos, aquí estamos hablando de pues, su ser, simplemente, de Pues cuando Andrés Manuel es era que, moreno, ¿no? Y no lo bajaban de indio. eh, fíjate que yo veo que la oposición, el bloque conservador en México, la derecha mexicana, eh, se ha sentido, como decía López Obrador, se sentían los dueños de México, ¿no? Se sentían, era como una tipo monarquía republicana, porque incluso, por ejemplo, a Peña Nieto o a Fox, el propio Fox con Martita o a Peña Nieto, pero acuérdate que a Peña Nieto le armaron toda una boda así tipo como de príncipe, como de novela de cuento de hadas y príncipes y todo esto, a una manera muy aristocrática, muy, vamos a decir, monárquica, no aristocrática, más bien monárquica, ¿sí? Y como que de alguna manera la ideología, o sea, el feeling de la derecha está muy conectada con este estilo de gobernanza, ¿no? Con el tipo, con el presidente que es como que un monarca y como que debe de tener una mujer de abolengo, de estilo, tipo como Angélica Rivera, incluso, por ejemplo, Margarita Zavala, que ella siempre fue una mujer pues burguesa, de high life y demás, pues Margarita Zavala Gómez del Campo, ¿sí me explico? Con toda una trayectoria en el PAN, o sea, la familia de Margarita, pues cumple también, aunque Margarita pues es una persona horrenda, estéticamente está feísima la pobre Margarita, eh, pero bueno, cumple a nivel del paradigma de este estirpe social, ¿no? Monárquica, etcétera. Y entonces, pues llega a la izquierda y justamente por eso te digo que a mí me da la impresión de que la oposición en México muy corriente, ¿no? O sea, no entienden, siguen con este discurso clasista, racista, eh, muy discriminatorio en contra de la mayoría, ¿no? Es como de pinches nacos, pinches chairos, y entonces, pues justamente sus campañas publicitarias conectan mucho, pues van dirigidas a ese sector, ¿no? La India del bienestar, la naca del bienestar, la sirvienta, o sea, Claudia no la bajan de la sirvienta, es lo que yo alcancé a apreciar entre tanta violencia, bueno, unas que hasta me dieron risa. Yo, por ejemplo, vi un meme que la ponen de espaldas, parece que no tiene muy buena curva Claudia Sheinbaum, y mejor se hubiera puesto los botox en las nalgas, ¿no? Bueno, hubo unos que sí, yo dije, bueno, le, le metieron, le metieron power, ¿no? Pero en general, la risa era un clasismo, era hacer clasismo, era hacer discriminación. Y sí es un tema que hay que tomar en cuenta, o sea, porque a final de cuentas creo yo que en algún momento cuando Claudia llegó al poder, de lo que menos se habló, curiosamente, en un país como México, fue de la importancia que tiene el hecho de que una mujer haya llegado al poder. O sea, realmente, igual lo pasamos como, lo dimos por sentado, ¿no? Y fue como, a Sí, la huevo. invisibilización hacia ella es el títere de López Obrador, como si ella, ninguna de sus créditos y sus cartas credenciales, su doctorado en cuestiones ambientales, su extraordinaria gestión como jefa de gobierno, como si eso no contara. Como, como si totalmente robándole todos sus méritos y todos sus años invertidos y todo el tiempo invertido en esta carrera política tan brillante que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum. Es decir, entonces es algo, sí, o sea, que reclaman mucho. Mira, qué pena que no hayamos tenido aquí alguien como el comunista, Ujú. porque son justamente los puntos en donde el feminismo está muy atento, ¿no?
en dejar de invisibilizar a las personas porque la puso un hombre, por eso está ahí porque la puso un hombre, bueno, no, bueno, es que Claudia Sheinbaum está preparada, estuvo en el lugar, hizo todos los méritos para ganar la candidatura. Era el mejor elemento del movimiento de la transformación, pero no es porque era López Obrador, etcétera, ¿no? Eh, la invisibilización y toda esta parte que también decimos, ¿no? De la discriminación en su... Bueno, que ella no la sufre mucho, porque acuérdate que el tema, el principal blanco de los ataques, por supuesto que era López Obrador, que aparte, por lo menos Claudia, pues tiene a su favor en este tipo, pues que es judía, entonces ya, sí me explico que es judía, que eh, se apellida Sheinbaum, ¿no? Es migrante Suena. de Letonia, de Lituania, su familia. Fíjate qué curioso que tengamos ahora una presidencia de origen letón o lituano, por una de los dos. Entonces, por ese lado no le pueden pegar tanto, ¿no? No se apellida López ni habla con acento del sur de México, ¿no? Ni creció en una comunidad marginada y rural, pero de sirvienta no la baja, ¿no? En los dos frentes, ¿no? Primero le invisibilizan todas sus cartas credenciales y ahora el clasismo, ¿no? Y la oposición, pues muy penosa, por eso luego salen a pedir el voto y van a seguir perdiendo de esa forma, ¿no? Pero ¿esto es un tema de machismo o es un tema de clasismo o es un tema hacia el poder? O sea, pongamos en la mesa a personajes como esta Sandra Cuevas o como Xóchitl Gálvez, inclusive le pasó que Xóchitl Gálvez de inicio era como que, uy, eres la carta fuerte de la oposición. Y después, como dices, no la bajaron también de sirvienta, ¿eh? O sea, hasta sus mismos compañeros. O sea, hubo muchísimas muestras durante la campaña en las cuales se veía que Alito y que el personaje del PAN también, pues realmente hacían menos lo que ella estaba presentando, ¿no? Entonces, ¿es realmente una política machista en México? ¿Es una política clasista, todas juntas? ¿Qué chingados es? Claro, pues finalmente, mira, esto del famoso patriarcado que tanto alegan, pues quizá pueda ser eso a nivel de problema social, ¿no? En ese afán de cargarle a la mujer una responsabilidad mayor en cuanto a imagen, en cuanto a ciertos elementos, ¿no? Es el famoso pacto patriarcal del que hablan las feministas. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, se demuestra aquí que parece ser cierto, ¿no? Eh, mira, en el parece ser cierto, pero digo, también las mujeres van ganando en espacios, ¿no? Van claramente ganando espacios y van avanzando. Lo que pasa es que pues son cambios sociales que se van dando paulatinamente, ¿no? Van ganando posiciones y demás. Y mismo también la psique colectiva, pues nos vamos acostumbrando, ¿no? Vamos a tener que acostumbrarnos en el futuro a ver a muchas mujeres en puestos de liderazgo, ¿no? En puestos de gobierno, en puestos de dirección empresarial y demás. Y que ellas también pueden llegar sin maquillarse en algún momento, ¿no? Y no debe de pasar nada, no tiene por qué ser una sirvienta, ¿no? De más, ¿no? Claro, es que, o sea, a final de cuentas, justo ese es el tema que a mí más me llama la atención. Por ejemplo, en el tema, regresando a Sandra Cuevas, porque se me hace un buen ejemplo de alguien que puede generar un gran odio por sus ideas, por sus formas, pero también los genera por ser mujer, ¿no? O sea, también por el puro hecho de ser mujer, creo yo. ¿Tú cómo ves a estos personajes de la Bueno, oposición que son como medio recalcitrantes y molestos? bueno, Sandra Cuevas, yo no creo que pueda generar un odio por ser mujer, ¿eh? No, de ninguna forma. Yo creo que lo de Sandra Cuevas sí tiene que ver con su actitud superficial, hipócrita,
mentirosa y falsa, prepotente. Eso es lo que es Sandra Cuevas, es falsísima. Sus doctorados en universidades patito, su enriquecimiento ilícito inexplicable, ¿no? Las cantidades de ropa, cosas que sale hablando, la actitud prepotente de incluso secuestrar a policías y abofetearlos e intentar torturarlos. Lo de Sandra Cuevas yo creo que no tiene nada que ver con el género. Lo de Sandra Cuevas es el personaje eh, buchón, corriente y prepotente que es Sandra Cuevas, que tiene mucho que ver también con la narcosociedad, ¿no? Conecta mucho con esa prepotencia, esa extravagancia que han dejado en México los criminales, ¿no? Que conecta y que le gusta a tanta gente, pero en general Sandra Cuevas, pues ya Sandra Cuevas ya ves que tiene una investigación aquí en Estados Unidos. Sí, 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 o sea, es un tema ahí también complejo, pero te digo, me gustaría poner este tema en la mesa, porque a final de cuentas, creo que lo mencionaste en el comentario pasado. Prácticamente las mujeres tienen que ser superheroínas para estar en la política o no. Es que, ajá, o sea, son casos particulares por todos Pues lados, mira, ¿no? me estás llevando como a dar un punto muy personal de vista y te lo voy a dar. Pues mira, yo sí creo en los roles naturales de género. Ujú. O sea, por supuesto que ante todo creo en la libertad, ¿no? Aquella mujer que le plazca y le satisfaza dedicarse a la política o a los negocios, que se dedique a la política y a los negocios, a la justicia, al derecho y a todas estas actividades humanas que son tan vitales para el orden social. Pero el hecho es que hay una inclusión claramente forzada por ejemplo, en el mundo empresarial y en el mundo de la política, que es donde yo me muevo, hay una inclusión claramente forzada porque el hecho es que, por ejemplo, si tú vas, yo acabo de ir, por ejemplo, con Brandon Angulo, un saludo para Brandon Angulo, es un desarrollador, o sea, de los más del grupo Vidanta y, o sea, está fuertísimo este cabrón, ¿no? Gente que son hombres de negocios que son una pinche pistola, ¿no? A otro nivel. Y lo que te puedo decir es que de los 40, 50 alumnos eran 3 mujeres y 47 hombres, güey. Y ahí es de interés, o sea, cuesta 5,000 varos un taller intensivo de un día donde se agarra y además impresionante, es todo un súper maestro Brandon Angulo, yo lo recomiendo ampliamente. Eh, y había 3 mujeres, güey, 4 mujeres. O sea, ¿por qué las mujeres no se interesan en este tipo de proyectos ni se preparan? Pues yo no te lo puedo explicar. A mí me parece un tema de gustos naturales, ¿no? O sea, porque también las mujeres tienen mucho más proclividad a desarrollar gustos en otro tipo de cosas, ¿no? O a estudiar otro tipo de carreras, no, por ejemplo, de negocios, sino más se van, por ejemplo, a la enseñanza. Sí, me explico, a carreras que tienen más que ver con humanidades y eso, por ejemplo, trabajo social, veterinaria, es mayor parte de mujeres, ¿no? Entonces, justamente, pues yo sí creo que ahí existen de manera natural mucha proclividad de que los hombres por su género se inclinan hacia ciertas actividades y las mujeres hacia otras actividades, y eso causa que pues haya como de facto una inclusión forzada ahora en la política, porque aunque eh, la mayor parte de las mujeres no se interesa en la política, sí tienes que dar 50% de las candidaturas. Para mí eso es inclusión forzada. Acabamos de llegar al punto que creo que todo este programa nos iba a llevar. Las políticas de equidad de género en la política, justamente. ¿Cuál es tu opinión? O sea, porque a final de cuentas tenemos que pensar que tenemos una presidenta, ¿no? Y ella llegó a ese cargo con todos los merecimientos que pudo haber conseguido. Ella lo logró, ¿me explico? Pero este tema del 50-50, eso tú en varias ocasiones has expresado que no te parece. Me gustaría que desarrollaras un poquito el por qué no te parece
tomando en cuenta que a final de cuentas las mujeres dentro de un contexto social, político, cultural, pues sí tienen menos oportunidades. A final de cuentas, venimos de una sociedad machista, o sea, en la cual, por lo que mencionas, inclusive, o sea, que las mujeres tenían su lugar, ¿no? En algún momento que era la cocina, la casa, los hijos, etcétera. Salieron, buscaron esta apertura y al paso del tiempo, por medio de políticas públicas, se está buscando que exista una equidad, que exista un piso plano, pero realmente estas políticas funcionan o para dónde va este tema, porque pues ya existen, o sea, y Pues es mira, es que yo creo que el fondo justamente es el el primer fondo. problema. El problema es lo filosófico. Yo creo que la búsqueda de la igualdad es un error filosófico de la política y de la economía. O sea, en general, los seres humanos y los fenómenos que nacen alrededor del ser humano, como la economía, la convivencia social, toda la cultura, el arte, todo lo que nace alrededor del ser humano es único y es diferente, todos somos diferentes, ¿no? Entonces, ya de entrada, buscar la igualdad, vuelvo al tema forzada, ¿no? Es decir, eh, como te repito, yo no, hay actividades que son propias de las mujeres, ¿no? O sea, que le encanta. Yo no veo como pues no sé, si me podrás decir alguna actividad, pero seguramente que hay muchas actividades que son mucho más de mujeres, no sé, a lo mejor se me ocurre, por ejemplo, los estudios que ponen uñas, ¿sí? Ujú. Uñas de... Imagínate que hubiera una política de inclusión para que los estudios de decoración de uñas fueran también 50% de hombres, porque hay que ver la igualdad. Sería una locura. La Pero creo igualdad que, en sí, ujú, la en sí misma es una locura. Es decir, yo no niego que todos los individuos tienen derecho al libre desarrollo de sus facultades y como te repito, aquel o aquella mujer a quien le encante la política debe de tener los mismos derechos políticos de un hombre, es decir, poder hacer campaña, poder estudiar política, poderse dedicar a la política libremente sin ningún tipo de limitante, por supuesto. Ahora, en la política hay que ver que las mujeres naturalmente presentan un enorme desinterés en estos temas, la gran mayoría de las mujeres. Entonces no las puedes forzar a ella. Tienes que estar a huevo aquí donde no tienes talento, cabrón. O sea, no, pero a mí, creo que no lo están haciendo por ahí, o sea, simplemente de las mujeres que sí tienen ese interés, es darles la posibilidad de acceder a esos puestos. ¿Por qué? Porque sí, naturalmente, si habemos puro cabrón en un grupo en el cual somos los encargados de algún gobierno o algo así, pues sí, naturalmente se entiende mejor entre hombres, ¿no? Y buscan la exclusión de las mujeres. ¿O no crees que sea así? Es que, por ejemplo, sí, tú eres una sí. persona de los que No, dice, eso sí "Ay, pasa. que venga la mujer que tenga las mejores capacidades, pero tú porque buscas el interés, a final de cuentas, económico o del proyecto o lo que sea. Pero hay mucha gente que dice que esto es un club de Toby, güey. ¿Me explico? O sea, aquí Sí, entre cabrones nos y que entendemos. sobre todo los intereses de las mujeres no pueden verse tan representados en la Cámara o en los gobiernos, siendo que son la mitad de la población o más de la mitad de la población, ¿no? Más. Entonces es por ahí un poquito el debate, ¿no? Es decir, debe de haber un número igual de mujeres en la Cámara porque representan la mitad de la población y esa mitad tiene intereses propios, ¿sí? Y tienen que ser defendidos sus intereses y sus condiciones naturales. En ese sentido es un debate interesante, ¿no? Pero sí veo que es un tema complicado, ¿no? Muy bien, mi Pepe. Y ahora que hablamos de procedimientos estéticos, me parece interesante recordar cuando en 2019 López Obrador mencionaba que los gobiernos anteriores utilizaban recursos públicos para hacerse cirugías estéticas. No, mira, pues es más serio, ¿no? El asunto. Ahí hay que ver a nombre de quién salió la factura del procedimiento
Y pues yo espero que lo haya pagado Claudia de su bolsa y listo, ¿no? Cada quien con su dinero puede hacer lo que quiera. Ahora, si ya lo cargó a los gastos de honorarios suyos o de sus gastos ahí pues sí me parecería un abuso total de lo peor, ¿no? A mí me parecería terrible que un presidente agarrara y dijera, bueno, yo me voy a hacer unos botox, bueno, no tiene nada que ver con el gasto que requiere un presidente, o sea, eso es un gusto, eso no, yo creo que incluso eso debería constituir un delito. ¿Y te acuerdas de cuando mencionaban justamente esto? O sea, que si alguien se enfermaba y que alguna persona de la política, un diputado, un senador, tendría que atenderse en el IMSS, tendría que ser parte del programa de austeridad, tendría que ser parte del entendimiento de que todos somos parte del pueblo y eso. Eso ya se nos olvidó, ¿no? Pues yo espero que no, ¿verdad? Y que si ya se les olvidó, pues que la presidenta restablezca, que es lo que está haciendo Trump aquí en Estados Unidos, ¿no? Está poniendo mano firme con el gasto de gobierno en serio, y lo hizo al principio de su sexenio López Obrador. Sería muy penoso que ya se haya acabado esa política, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en ese sentido los mexicanos tenemos que recordar nuestra historia, ¿no? Nuestra independencia. Nosotros hemos luchado contra el Imperio Español para establecer una república a la inspiración de la República Francesa, ¿no? De la Revolución Francesa, en donde, pues obviamente el gobierno debe ser, o sea, un servicio, ¿no? Una labor política de liderazgo, pero no concibo yo, o sea, me parece muy penoso que los políticos se facturen cosas así, enormes, y tampoco que no vayan al ISSSTE, ¿eh? Sí, o sea, Eso, ya el ISSSTE ya yo no, creo ya que es ni su siquiera lo ponemos. derecho, es su derecho, ¿eh? O sea, a final de cuentas, ese es su derecho, ¿no? Yo por eso creo que pues la carrera política es cara, ¿no? Porque el político le gusta la buena vida, los buenos vinos, las buenas cirugías y los buenos hospitales, pero pues el servicio público no te debe de pagar eso. El servicio público, o sea, si tú eres un trabajador del Estado, tienes que ir con los trabajadores del Estado, ¿no? Quizá el jefe del Estado mexicano, por su naturaleza de importancia, él sí debe de tener, por supuesto, un equipo médico especial, ¿no? Porque tú imagínate, se murió de un infarto el jefe de Estado, bueno, causas una crisis constitucional ¿Qué en hubiera donde, pasado si cuando fue la crisis de Andrés Manuel hace algunos años se hubiera atendido en el ISSSTE, güey? exacto, eso es un jefe de Estado, ¿no? Y de ahí pues tienes a la iniciativa privada, quien quiera, eh, pero mira, justamente yo creo que cerraría tu pregunta con ese pensamiento, ¿no? De aquellos a quienes les gusten los buenos hospitales, las buenas mujeres, los buenos vinos y los buenos botox, pues sálganse de la política y váyanse al mundo de la iniciativa privada. Ahí es donde se genera la riqueza, donde se mueve el dinero, en donde hay grandes comisiones por vender, o sea, hay increíbles oportunidades de hacer riqueza y acceder a todos esos sueños, pero en el servicio público yo creo que toda esa gente hay que sacarla, no nos sirve, o sea, en el servicio público sí debe de haber una convicción de austeridad, eh, pues, o sea, debe de haber un amor por el servicio, ¿no? No por los privilegios. Así es, el servidor público debe servir, tal cual no robar. Pues Ujú. bueno, muchísimas gracias a todos los que nos privilegian con su preferencia. De verdad, les recuerdo que si les está gustando el contenido, por favor, denle like al video, suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su preferencia. Esto fue Punto Medio y los Excelente esperamos domingo, excelente semana a a todos. la siguiente emisión. Ponte atento ya.
Esto es Punto Medio. ¡Vámonos!